Muy bien, pues buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la iglesia y en estas fechas tan diferentes, tan entrañables. Bueno, si nos visitas por primera vez, pues que sepas que este es el local que nosotros usamos como cristianos para leer la Biblia, para compartir nuestra fe, también para cantar a Dios y para dirigirnos a Él en oración. Así que si vienes por primera vez, pues que sepas que estás muy bienvenido. Por cierto, una de las cosas que, como he dicho, hacemos es leer la Biblia. Entonces, si no tienes Biblia, que sepas que al salir puedes coger una, tenemos varias ahí. O sea que no hace falta ni que nos dejes datos ni nada, simplemente que libremente cojas una de las Biblias que hay para que la puedas llevar a tu casa y leerla por tu cuenta. ¿Vale? Entonces, una de las cosas que hacemos es orar, dirigirnos a Dios, y es lo que vamos a hacer ahora también. Así que vamos a hablar con Dios. Padre, te damos las gracias por este día y por tu bondad, por tu presencia, por tu perdón, por todas las cosas que tú has estado dispuesto a enseñarnos. Y te pedimos también que nos perdones por todas las faltas que cometemos, las cosas que hacemos que no te agradan, no te gustan, y que realmente vemos que por nosotros mismos es muy difícil, es imposible cambiar. Así que te pedimos que tú tengas a bien perdonarnos y enseñarnos cuál es el camino indicado para cada uno de nosotros y para poder conocerte. No nos conformamos con una religión, sino en este mundo hay miles de religiones, podríamos escoger la que mejor nos encaje, pero queremos conocerte a ti, porque eres un Dios vivo y es lo que realmente nos interesa. Así que te pedimos que estés entre nosotros también, aunque por el momento no nos permitas verte físicamente, pero que sea a través de la fe, como tú has determinado, pues también que podamos percibirte de alguna manera. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, pues antes de nada quería, como estamos en época, quería mostraros esto de aquí. ¿Qué es esto de aquí? No sé si... ¿Una caja de muñequitas? No exactamente. No. ¿Podría ser un puzzle? No, no es un puzzle. Un calendario de Adviento. Seguramente no sabríamos si es un calendario de Adviento si no lo pondría aquí, ¿no? Yo no sé qué es un calendario de Adviento. Muy bien. El calendario de Adviento es un tipo de calendario que se usa para estas fechas, y la gracia del calendario de Adviento es que lo que hace es ir restando los días que faltan para el día de ¿qué? Del nacimiento de Jesús, de Navidad, que se celebra el 24, y por lo tanto hay un día señalado, hay un día clave, que es el día 24 de celebración, y que es el día de Navidad. ¿Y qué quiere decir la palabra Navidad? Nacimiento. Viene de la palabra natividad, ¿no? ¿Vale? ¿Y quién nació en Navidad? Jesús. ¿Vale? No fue el 24, pero da igual, es la celebración de ese nacimiento, celebrando un evento que cambia la historia del mundo, ¿no? Pero este calendario de Adviento, claro, yo no sé ahora, pero yo me acuerdo cuando era pequeño que los calendarios de Adviento, seguro que también hay ahora, pero consistían más o menos en algo similar a esto, y habían ventanitas pequeñas de cada uno de los días hasta el día 24, que tú ibas abriendo y habían chocolatinas, ¿no? Y oye, ¿y qué imágenes salían? Por lo menos un árbol, ¿no? El pesebre, el niño Jesús. Exacto, ¿no? Había todo el tipo de imágenes que nos recordaban justamente esa fecha señalada, que ahí es donde está realmente la importancia. Pero, ¿qué hay? ¿Y esto? ¿Veis algo de todo esto aquí? No. Esto explica muy bien
lo que estamos haciendo la sociedad hoy día y lo que hemos hecho durante todos estos tiempos. A nosotros no nos interesa Dios. Lo que hemos hecho la sociedad es quedarnos con lo que nos interesa. Y lo que nos interesa son los regalos. Lo que nos interesa es simplemente acaparar, tener y que nosotros seamos el centro. Aquí no hay ningún Jesús, ni siquiera hay el nombre, ni Dios, ni nada. Hemos quitado el significado de todas estas cosas como sociedad y nos hemos quedado con lo único que nos interesa. Y esto es simbólicamente es muy significativo, pero es lo que representa lo que somos como sociedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? Como iglesia nosotros lo que buscamos es, justamente, somos en este sentido revolucionarios porque lo que queremos es, recuperar el sentido y explicar exactamente por qué se llama la Navidad Navidad y cuál es el significado que hay detrás realmente. Este es el propósito que nosotros tenemos también hoy como iglesia, que es recordar realmente qué significa, y por eso nos gusta también leer textos de la Biblia para saber el origen, ¿no? de la Navidad, de la Natividad. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es muy sencillo, es simplemente leer unos textos, en unos 3 textos, juntos, ¿no? Vamos a leer la Biblia para ver exactamente aquellas personas que estuvieron muy cerca de Jesús, qué es lo que nos explican acerca del nacimiento de Jesús. Vamos a ir a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 1. El primer texto va a ser Mateo 1, versículos de 18 al 25. Dice: y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, es decir, antes de que tuvieran relaciones sexuales, se halló que había concebido, que se había quedado embarazada, pero por una obra de Dios, del Espíritu Santo. Un milagro. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla ni hablar mal de ella, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor, diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es obra del Espíritu Santo. Y dará luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio luz a un hijo, y le puso por nombre Jesús. Bueno, aquí nos revela, Mateo nos describe un poco lo que sucedió. Hay de los 4 evangelios, los que más hablan sobre el nacimiento de Jesús son Mateo y Lucas. Y Mateo da una perspectiva desde la óptica de José. En cambio, Lucas toca más la parte desde María. Muchas veces vemos la parte de María. Me parecía interesante leer en esta ocasión la parte de José. Entonces, José, aun siendo padre de Jesús, aunque la Biblia no lo habla así porque él no tuvo nada que ver en realidad, ¿no? Pero sí que en el crecimiento y en toda la educación sí que estuvo como padre, pues no hay mucha información realmente de José. A veces algo que acostumbramos a hacer es cuando no tenemos en la Biblia mucha información de alguien, lo que hacemos es buscar a través de los comentaristas, de los historiadores, etc., ¿no? Y buscamos y qué sería, y intentamos, cuando realmente a veces toda la información que necesitamos saber está allí. Es decir, la razón por la cual José está en la Biblia, aunque sea solamente por un puñado de versículos, es su cercanía con Jesús. Él tuvo que tomar una serie de decisiones y hay 2 momentos clave en su vida. El primero fue la Anunciación, que hemos leído.
Y el segundo fue cuando Dios se revela también por sueños, a través de un ángel, de un mensajero, diciéndole que huyera hacia Egipto porque Herodes quería matarlo. Y en los dos casos José escuchó la voz de Dios y José obedeció a Dios. Entonces, en esa época seguramente habría muchos carpinteros, seguramente había muchos desposados o comprometidos con sus esposas o con sus novias, de acuerdo a la... Ahora lo veremos, ¿no? En el caso que estaban viviendo José y María. Y muchos seguramente creerían en Dios, pero la clave aquí en este caso era que José estaba cerca de Dios, ¿no? Entonces, en la historia de nuestras vidas, seguramente pues habremos vivido de todo, habremos vivido alegrías, habremos vivido decepciones, habremos vivido esfuerzos, ¿no? Por ejemplo, para estudiar, habremos vivido logros en nuestros proyectos, en el trabajo, también, como digo, cosas que no habrán salido bien. También sabremos qué es que nuestros planes se vean cambiados por una enfermedad, que también un enamoramiento cambie tus planes, o que también los hijos te dejen sin planes directamente, ¿no? Que eso también sucede. Pero en todo lo que ocurre en la vida, al final, lo que va a determinar la relevancia de nuestras vidas es lo cerca o lejos que hayamos estado con Dios. Esto es lo que al final va a medir nuestra vida en la eternidad. Y ahí yo creo que es importante tener la perspectiva eterna, porque en la perspectiva finita, en esta vida, tú eres relevante en tu sociedad si eres muy conocido por las personas o si eres muy reconocido por las personas. Pero ¿qué pasa si tú no has nacido a lo mejor con la posibilidad de formarte o de llegar lejos en esta vida, ¿no? Para que muchos te conozcan, que son la gran mayoría, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas personas que no han tenido oportunidades de la misma manera? Bueno, pues Dios es justo. Dios hace justamente lo contrario. No en el mundo finito, sino en la eternidad. Todos somos iguales y la relevancia real en la eternidad que vamos a tener es únicamente, no si muchos nos han conocido, sino si una persona te ha reconocido y te reconoce, y si tú has podido conocer a una persona, y es Jesucristo, justamente. Entonces, en fin, ellos estaban desposados, es decir, que aunque no hubieran tenido relaciones sexuales, en la época judía, en las costumbres, se daban un margen de tiempo que habitualmente podía ser en torno al año. Puede ser un poco más, pero en torno al año ellos estaban desposados. Realmente, legalmente, esas dos personas estaban casadas, ¿no? En un sentido, es decir, que si se cometía infidelidad, es como si se hubiera cometido infidelidad estando en el matrimonio exactamente igual, efectos legales. Pero era un tiempo donde ellos no habían tenido relaciones sexuales y era para conocerse, ¿no? Así que estaban en un momento de una relación tierna, fresca en este sentido, ¿no? Y le quedaba toda la vida por delante a estas dos personas, pero algo sucede y es algo que realmente vivirlo no fue fácil y fue duro, ¿no? No sabemos exactamente los momentos, pero si leemos por Lucas María, parece ser que Dios primero se dirige a María a través del ángel para justamente explicarle que va a tener un hijo y que ese hijo es obra de Dios. Entonces, aunque no nos lo explica el texto, parece ser que a lo mejor José esa información la recibió un poco más tarde. No sabemos cuánto más tarde, pero más tarde. Por lo tanto, ya sea a través de María, que se lo dijo a José, o ya sea porque se empezara a notar que la persona estaba embarazada, hubo un momento en el que realmente José supo que su esposa estaba embarazada. Entonces eso es un problema. Eso es un problema porque, claro, lo habitual no es que la persona que tienes al lado se engendre un hijo por obra de Dios, ¿no? Sino más bien que si estás casado con una persona y no has tenido relaciones sexuales y la otra persona está embarazada, seguramente ha pasado algo, ¿no?, con un tercero y realmente es una situación muy, muy, muy delicada, que pone una situación a María muy compleja también, en cuestión de honor, en jaque en cuanto a su integridad y en cuanto a su propia vida, ¿no? Y José es lógico pensar, imaginar la situación que él estaría viviendo en esos momentos de cómo hacer. ¿Qué hacer en esta situación tan delicada? Y dice la Biblia que él era un hombre justo.
Era un hombre justo no porque no tuviera pecado, sino porque era un hombre temeroso de Dios y amaba a la persona que tenía al lado. Y de alguna manera imprimió ese carácter de Dios. ¿Por qué? Porque él no quiso difamarla en público. ¿Qué pasó 30 años después, que leímos hace unos días también aquí en la iglesia? Que trajeron a Jesús, Jesús siendo mayor, una persona que sí había cometido adulterio y la pusieron delante de él, difamándola públicamente. Y Jesús huyó de eso justamente. Así que José en este sentido, de alguna manera, hace algo similar. Él no busca difamarla públicamente, sino que en ese caso estaba teniendo un conflicto interior sobre cómo, pues bueno, separarse, pero sin que ella tampoco se viera muy afectada por ello. Y es en ese momento justamente que se aparece o sea, no se aparece, sino que le habla a Dios en sueños, ¿no? Y le dice que mientras pensaba en estas cosas, entonces Dios se dirige a él para comunicarle pues que había sido, que su mujer iba a tener un hijo, pero por obra de Dios, ¿no? Una tremenda noticia, iba a decirle que cambiaría la historia. Y fijaos una cosa muy, muy interesante. Dios tiene que dar una noticia que va a cambiar la historia del mundo, que es relevante para toda la humanidad, pero fíjate que cuando se dirige a José, lo primero que le dice no es esta noticia, sino que le dice: no temas a recibir a tu mujer María como esposa. Es decir, que Dios, aunque Él es el creador de todas las cosas, aunque Él es omnipotente, omnisciente, que tiene un plan para la humanidad, también tiene un plan para ti. Y tiene un plan para cada una de las personas. Y lo primero que hace justamente es darle esa paz, esa tranquilidad de no temas, porque yo sé lo que tú estás viviendo, yo sé la angustia que estás pasando por esta situación, y yo lo sé y por lo tanto no temas respecto a esto. Primero se acerca a la persona y trata con la persona de acuerdo a la situación que él está viviendo personalmente. Y luego le revela el plan grande de Dios para la humanidad, y que es que van a hacer un Salvador. Y ese Salvador no va a expulsar al Imperio Romano, sino que va a liberar a su pueblo de sus pecados. Lo que va a hacer no puede hacerlo ningún líder en esta tierra. No lo va a hacer ningún rey, que es librarnos del problema que cada uno tiene en su corazón. Es esa batalla interna justamente que le impide agradar a Dios en sus caminos. Dice, seguimos leyendo la historia en Mateo 2. Lo que digo de que Dios trata con cada uno de nosotros en nuestros problemas particulares, el Dios eterno, pero también en cada uno de nosotros con nuestras dificultades, todo se corrobora al final con Jesús cuando es mayor, ¿no? Cuando dice que al final también Él enjugará toda lágrima. Habrá un momento en que cuando nosotros estamos delante de Él hay una promesa. Y esa promesa es que Él va a enjugar la lágrima y el motivo por el cual tú sufres, ¿no? Ese es el tema. Mateo 2 dice lo siguiente: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y cuando lo oyó el rey Herodes se turbó, y toda la Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando le encontréis avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera, se alegraron muchísimo, con gran alegría, y entrando en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra.
Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron, está hablando de los magos, para su tierra en otro camino. Muy bien. Entonces, Herodes realmente era un rey malvado, era muy malvado. Luego vemos por qué, ¿no? Pero hay una cosa que hizo muy bien, y es que indagó, buscó, investigó dónde realmente tenía que nacer el Mesías. En Israel conocían perfectamente que habían unos profetas que habían hablado siglos antes diciendo que un día habría un Salvador. Entonces lo que él fue juntar a los escribas, a los que entendían realmente los textos bíblicos, y preguntaron dónde tenía que nacer realmente. Fueron a la Biblia, ¿no? En este sentido. O sea que eso es importante. Creo que es bueno siempre investigar, saber, porque detrás de cada cosa de este tipo hay una gran responsabilidad. Por ejemplo, si tú no investigas y no haces la declaración de Hacienda, pues es posible que a lo mejor vas a dormir tranquilo unas noches, pero va a haber un día en que te van a embargar la cuenta, y al final todo tiene unas consecuencias, ¿no? Si no te chequeas, vas al médico por si te encuentran cualquier cosa, pues al final igualmente eso no impide que tengas cosas dentro y que en algún día pues también irrumpan, ¿no? Entonces sí es bueno que nosotros investiguemos cada uno por su cuenta y vayamos en este caso a la Escritura para ver qué dice y de qué manera nos implica a nosotros. Así que consultó a los eruditos y los eruditos vinieron, y algo muy interesante, que es una evidencia de las Escrituras, de que esto no son cuentos de hadas, es que justamente estas personas que escribieron constantemente hacen referencia a lo que habían dicho los antiguos. Es decir, eso no es que explique cosas bonitas y trascendentes, es que lo estamos explicando porque se justamente coincide con lo que había dicho Miqueas, en este caso, el texto que se refiere, lo que había dicho Oseas, lo que había dicho Jeremías, lo que había dicho Isaías, personas que habían hablado entre el 750 y 731 antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 7, 8 siglos para atrás. Por eso Mateo y esto es que esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que decían justamente. Y Herodes igual, con los eruditos vieron que exactamente, que encajaba con lo que habían dicho, en Belén. Y no tenemos referente a estos magos mucha información, pero hay algo muy, muy, muy potente aquí. Y es que mientras mucha gente en Israel no tenía ni idea, había gente, cuando hablan de magos de Oriente, estamos hablando en esa época, si se refieren a Oriente, pudiera ser la zona de Persia, actual Irán. Estamos hablando de 1.600 kilómetros más al este. O sea que realmente estas personas sabían perfectamente la trascendencia de ese nacimiento como para ir y andar 1.600, para aquellos que habéis venido desde Galicia, ¿no? Pues que hubierais venido andando, y más aún, porque si hay unos 1.000 y poco kilómetros, pues imaginaos 1.600, ¿no? Es decir, andando o en camello o lo que fuera, para ver ese nacimiento. Y hay algo interesante también, y es que primero se alegraron mucho, es decir, eran conscientes de la trascendencia, y luego le adoraron. Y cuando llegaron al rey Herodes le preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos? Es decir, que ellos no eran judíos. Por lo tanto, ese nacimiento no era únicamente trascendente para los judíos, sino que era trascendente para toda la humanidad. Esto de aquí no es, la Biblia no es de interés para los cristianos, es de interés para la humanidad, para toda la humanidad, lo que aquí pone, para todo el ser humano. Y hay un último, o bueno, un texto también que quería que leyéramos juntos, que ya está en Lucas, y es una escena que ocurrió paralelamente, ¿no? Una cosa es todo el proceso de los magos de Oriente que llegan, pero luego también durante la noche sucedieron cosas en ese evento del nacimiento, ¿no? Y estamos hablando de la escena de los pastores. Y voy repasando estas escenas porque luego vamos fuera y vemos pastorcillos, el Belén, el pesebre, etc. Y sabemos de dónde salen estas cosas. Entonces vamos a ir a Lucas, que es otro de los evangelistas. En Lucas capítulo 2, Lucas, como decía, explica con mucho más detalle toda la anunciación a María, en este caso, también a Elizabeth con Juan el Bautista, etc. Es muy, muy, muy interesante. Entonces vamos a ver Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 14, y es una escena que a mí además
me despierta mucha ternura, ¿no? Porque cuando yo era pequeño mi padre me explicaba muchas historias y cuentos y había un personaje que era un niño que se llamaba Ramonet, que él lo usaba siempre para contar las historias. Y recuerdo una que me explicaba y a veces hacía parecer pastores, ¿no? Porque nosotros en las Franquesas del Vallés, aunque ya no se parece nada a lo que era hace 40 años o 30, pero claro, nosotros sabíamos, ¿no?, lo que es pararnos para que pasara todo el ramat d'ovelles, ¿no?, todas las ovejas, y esperar a que pasaran y ver pastores pues, por ahí, ¿no?, con un pueblo, ¿no? Y muchos de vosotros sabéis también lo que es de vuestros pueblos, ¿no? Entonces, recuerdo algunos cuentos, ¿no?, de pastores, de que llevaba un poco de fuet y compartía el pan por la noche y tal. Entonces, claro, yo cuando leo esto, pues me refleja un poco, ¿no? Me transmite ternura. Entonces, vamos a leer Lucas capítulo 2, versículos 8. Dice lo siguiente: en la misma región había pastores que estaban en el campo cuidando los rebaños durante las vigilias de la noche. Y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque os traigo unas buenas noticias de gran gozo, de gran alegría, que serán para todo el pueblo. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente apareció con el ángel una gran multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros: vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de ese niño. Y a todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como se les había dicho. Dios se revela a los humildes. Dios se revela a aquellos que no tenían nada, que no tenían grandes posesiones, y les da a conocer una noticia trascendente para toda la humanidad. Y yo pensaba, ¿no? Estas días, ¿y por qué? ¿Y por qué estaba delante del Señor leyendo? ¿Y por qué no se reveló de esta manera justamente a los reyes, ¿no? Y a los grandes y a los poderosos? Y fue interesante porque de alguna manera Dios me enseñaba y me decía: ¿cómo que no? ¿A quiénes fueron enviados primero los magos? ¿Dónde fueron primero? A Herodes. ¿Y qué le dijeron a Herodes? Hemos venido porque va a nacer el rey de los judíos. Y Herodes fue y consultó las escrituras. Entonces, Dios sí dio a conocer lo que estaba sucediendo a los reyes, pero la reacción fue distinta. ¿Cuál fue la reacción de los pastores? Salir corriendo a compartir las buenas noticias y a acercarse al niño. ¿Cuál fue la reacción de Herodes? Bueno, si hubiéramos seguido leyendo también el texto que había, pues fue determinar matar al niño. Es decir, de alguna manera, el que tiene puesta todas sus esperanzas en esta tierra, en todas las riquezas de esta tierra, aquellos que están en posiciones de poder, tienen mucho a perder con las cuestiones eternas. No es necesario ser reyes, ¿eh? Nosotros podemos tener puestas la confianza en las cosas de aquí, en un buen trabajo, en un buen salario, en las herencias, ¿no? Hay tantas batallas en las familias por las herencias. Es decir, la pregunta que nos tenemos que hacer es: si hay un Dios que existe, ¿cómo lo percibes tú? ¿Lo percibes como un regalo o como una amenaza para tu vida? Miras a otro sitio porque no vaya a ser que ahora me diga cosas que no quiero escuchar. ¿Dónde está puesto tu interés? ¿Dónde está puesto tu corazón?
todos los momentos más bonitos de nuestras historias y las fechas señaladas tienen una gran responsabilidad. A veces no somos conscientes de ellos, pero decimos, el día más feliz de mi vida. Pues el día más feliz de mi vida fue cuando me casé. Detrás de eso hay una enorme responsabilidad de cuidar a la persona que tienes al lado, de serle fiel, de amarla, etc. A lo largo de tu vida. Y no, el día más feliz también fue cuando nació mi hijo, ¿no? Pues detrás de eso hay una responsabilidad. Hasta el día que te mueras. Vas a estar ahí para ser responsable de su vida, para enseñarle, para criarle, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, si Dios se ha hecho hombre y ha nacido, detrás de esto hay una enorme responsabilidad también, que es la respuesta que nosotros tenemos que dar a esto. Pero hay una frase en este texto que quería resaltar, ¿no? Hay una cosa que dicen los ángeles. Dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace o a quienes Él ha escogido. Paz en la tierra, dicen desde arriba. Y ¿sabéis que esta frase justamente hay un momento en la historia en que se vuelve a repetir? Gloria en las alturas. ¿Sabéis cuándo fue? Jesús era ya mayor, tendría unos 30 años, 33, y fue justamente antes de que lo crucificaran, unos días antes. Es decir, él fue recibido de una forma como un rey en Jerusalén. Vamos a leerlo, está en Lucas 19, que va a ser el último texto que vamos a leer. Lucas 19, si os acordáis, Jesús dijo a sus discípulos, mira, id y preguntar en una casa si hay un burrito ahí y tomadlo con vosotros, y si el dueño os dice para qué lo queréis, dice que el Señor lo necesita, ¿no? Un pollino, burrito pequeño, sobre el cual nunca nadie se haya montado. Y dice que lo trajeron y lo subieron encima de ese burrito, de ese asno. Dice en el capítulo 19 de Lucas, dice el 35, y lo trajeron a Jesús y echando sus mantos sobre el pollino, pusieron a Jesús sobre él. Y mientras él iba avanzando, tendían sus mantos por el camino. Y cuando ya se acercaba, junto a la bajada del Monte de los Olivos, va bajando por una zona donde en un futuro Jesús va a regresar y va a poner sus pies de nuevo sobre el Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, regocijándose, alegrándose, comenzó a alabar a Dios con gran voz por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Dicen de nuevo. Ahora son los hombres desde la tierra que dicen paz en arriba, y desde arriba decía paz en la tierra. Porque hay conflicto hasta que vino Jesús, ¿no? Entonces, dice, paz en el cielo y gloria en las alturas. Y dice que en el 41 veremos cuál es la reacción de Jesús ante todo este gran recibimiento, que es con las palmas se le reciben y que se celebra también en Semana Santa en este caso. Dice en el versículo 41, cuando se acercó, al ver la ciudad, lloró sobre ella. Y aquí el verbo llorar que se usa no es un llorar de me caen 4 lágrimas, sino que se derrumba llorando sobre la ciudad, ¿no? Y lloró sobre ella diciendo, ay, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti y te sitiarán y te acosarán por todas partes y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Nosotros podemos estar en Navidad celebrando, tomando cava en las casas con los familiares, pasándolo bien, dándonos regalos. Pero cuando había celebración, Jesús lloró. Y lloró porque ellos no habían conocido el momento de su visitación.
Si tú no has conocido el momento de tu visitación, este es el momento de tu visitación. Porque Dios te está dando a conocer ahora y te está dando la oportunidad de venir a Él, de llorar a sus pies, de arrepentirte de tus pecados y de ser acogido por Él. Esto que os enseñaba antes, que es el calendario de Adviento, donde no hay ninguna referencia, lo sabemos por aquí, calendario de Adviento, ni a Jesús, ni al nacimiento, ni nada. Es una sociedad que ha querido quitar a Jesús de en medio. Y sin embargo hoy, como iglesia, nuestra responsabilidad es seguir anunciando el día de la visitación. Por eso digo, entiende lo que la Escritura dice, porque este es el día de tu visitación y no lo rechacemos. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos permites seguir hablando de ti en este tiempo y sabemos que habrá un día en que tú dirás basta y ya no habrá posibilidad de hacerlo. Tú conoces la línea temporal de cada una de las vidas de las personas que hay aquí y cuáles son los diferentes momentos en los que tú te has dado a conocer. Y es justamente ese día de la visitación. Y sabemos que tú te alegras, porque lo dice en la Biblia cuando hay personas que se arrepienten delante de ti y que confiesan sus pecados y son perdonados y pasan a ser hijos tuyos. Y también pues lloraste cuando viste que las personas te rechazaban y que las personas no entendieron y justamente la salvación fue ocultada de sus ojos. Sí que te pedimos que en este tiempo, en el día que se dice hoy, pues muchas personas pueden llegar a esta comprensión de saber que tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y que no importa lo que digamos, porque nuestra palabra no dura nada en este tiempo, lo vemos constantemente, pero que tu palabra sí permanece para siempre y será relevante. Y que hagamos lo que hagamos en este mundo, creamos lo que creamos, pronto, si no has venido tú antes, vamos a morir y vamos a estar delante de ti respondiendo justamente por el día de nuestra visitación. Te pedimos misericordia sobre nosotros, sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares, para que conozcan también que tú has venido y que eso sí tiene una relevancia para sus vidas. Y vamos a tener que responder por ello. Gracias y perdona nuestros pecados una vez más, en el nombre de Jesús. Amén.